¿Cómo están, navegantes? ¿Cómo está la tripulación? Bienvenidos a todos a Susurros del Viento, tu podcast, mi podcast y nuestro programa de navegación a vela en Chile. Hoy, con este tremendo paisaje, tenemos de invitado a un invitado especial en nuestro primer programa, a un hombre empresario, un hombre jugado por la vela en Chile, un hombre que nos ha ayudado por muchos años, que nos ha dado la posibilidad de poder navegar, hacer clases, un creador de una marca de windsurf en Chile. Él es el señor Michel Bouillon, de Nautisport. Bueno, ahora estamos con nuestro tremendo invitado. Hola, Michel. Gracias por recibirnos. Michel Bouillon, un ícono de la navegación en Chile, obviamente, años ya en el tema, y precursor de escuelas de windsurf, y obviamente de la tremenda tienda Nautisport. Y además, lo más importante, que Michel fue el primero en fabricar tablas de windsurf en Chile, Eolia Surf. ¿Sí o no? Cuéntanos un poquito, Michel, de eso. No, empezamos un test a fabricar la Magnum, que eran unas también. No sabía. Sí, perfecto, sí. Sí, porque no había. La Magnum, porque fue en 1977 y no había salido todavía el fanboard, era el windsurf. Era el windsurf, la tabla grande. La tabla grande, claro. Y fue el año 81-82 que empecé a fabricar las tablas de Eolia. Eolia. Sí. Sí, yo tuve una. Ya. Y, bueno, con... no me acuerdo bien. Pasaron mucha gente. El primer chepeador fue un José Asensio, que era mueblista y que se aprendió a chepear. ¿Él era mueblista? Ah, mueblista. ¿Tú le enseñaste a chepear? No, o sea, le di indicación, pero hice venir un francés que sabía chepear. Y ni me acuerdo cómo se llama, de un spot famoso en Francia, en Lierre, l'Almanach se llama. Y después me ayudó Claudio Berrio, que fue... Río, sí. Claro. Ah, ¿ya no te ayudó a chepear también? No a chepear, sí, o a diseñar. O sea, trabajaba conmigo en el taller que tenía al final de Colón, el taller La Escuela. ¿Taller La Escuela se llamaba? No, tenía una casa en calle La Escuela. Ah, en calle La Escuela, ¿ya? Una casa que me construyó un amigo y yo creo que prácticamente sin puerta ventana, porque era el dedicamos a taller, ¿no? Sí, claro, obvio. No, había un baño, pero nada más. No había ni cocina ni nada. No estaba terminada la casa, digamos. Y eso, empezamos ahí. Oye, Michel, ¿y qué año llegaste tú a Chile? 67, 1967. Mira, un año después que yo nací. Ya. Oye, Michel, una pregunta. Tú llegaste a Chile en 67, pero cuando llegaste a Chile, ¿ya navegabas en Francia? Sí. ¿Navegabas en velero? No, sí, eso sí. Ah, ya, perfecto. El sextante ahí Sepo. era la única... La única revista que había en la navegación. Pero de la máxima. Sí. Oye, ya, llegaste a Chile y... Yo llegué a Chile en 67, 43, tenía 24 años. Y fue el mismo año que... Pues yo venía los primeros años 3 meses en el invierno. Y el resto del tiempo o en centro de esquí, o en París, o en la Côte d'Azur. Y ahí pasé el capitán de alta mar, tenía 24 años. De alta mar ya con 24 años. Y mi padre le prestaba un yate de 20 metros a motor. Y hacía charter con ese yate cuando terminaba la temporada de esquí. Y después, bueno, como 67, el primer año que vine a Chile. Y hasta, era abril, mayo, junio. Llegaba a fin de junio a Chile. 3 meses en el Mediterráneo. Y te tengo una pregunta, ¿por qué Chile? Porque el año 66 y 65 hubo un campeonato. 66 era el campeonato mundial de Portillo, donde los franceses ganaron todas 18 medallas. Wow. Y habían venido el año anterior en Farellones, porque había demasiado nieve en el premundial 65.
y había demasiado nieve para llegar a Portillo. Y Michelle, ¿y cuándo empieza la conexión con el windsurf en Chile? ¿Cuándo Yo no, gatillas el tema del windsurf acá? bueno, hubo varias personas, o sea, Matías Turfe, que trajo en el mismo año para windsurfer. En esa aprendí yo, con la windsurfer, de la holandesa, y era holandesa. sí, familiar en Holanda, sí, en Pablo, sí. Y en el año 76 traje una tabla del astillero de Francia Magnum en Bretaña, la parte más oeste de Francia, de la Bretaña, en la península, donde son puras caritas de pescador y son más de 1000 kilómetros. ¿Qué año fue eso? 76. Ya, o sea, ya estaba recién el windsurf naciendo. Sí, sí, pocos años tenía en el resto del mundo. Y traje una tabla que no la pudimos copiar con Francis de Ski Service. Ski Service o Francis Graver, con el cual hicimos. O sea, es que es muy antiguo también. Sí, también eran del 71, algo así. Y era una tabla con una orza, era de loco, la orza pivotante, pero con una unión con el mástil. Tú inclinabas el mástil, había un pedal al pie del mástil. Tú pisabas el pedal, inclinabas el mástil adelante, entraba la orza. Y pisaba el pedal, inclinaba el mástil. Salió una mierda. Estaba demasiado fácil. El tío el maestro a quien le pedimos de hacer un molde no fue capaz. Y pero ese mismo año, 76, claro, en diciembre, cuando volví a Francia, pasé por Río y había un francés en Río que había copiado, que había pirateado un molde de esa tabla. Y de una tabla que al final que se llamó Penduic. Ah, la famosa Penduic. La famosa Penduic. Sí, claro. Y compré 5 Penduic, y compré 5 cascos. Y lo despaché, no me acuerdo si a Aéreo Marítimo, a Francis, que tenía Ski Service, la tienda Ski Service. Y ahí sé que vendió uno a un señor huaco de Iquique, ¿no? Y que la copiaron, y nosotros también copiamos las tablas que había mandado a Francis, con un francés que trabajaba en la danza francesa, que lo habían hecho, así que sabía de fibra, y fabricamos las Penduic. Ya, pero en ese momento ya todavía no nacía de Goliasurf. ¿Cómo? En ese momento aún no nacía de Goliasurf, ¿así? No, estaban fabricando moldes, copiando los saltábulos. Esa tabla con molde, tabla hueca. ¿Y cuándo nace Goliasurf? Goliasurf nace en 82, creo. El 82. Sí. Esa es la tienda que tú tenías ahí en Noruega. En Noruega, no sé. La tienda nació en el año 80, pero la fabricación de tabla 81 o 82. Ah, perfecto, pero espérate, cuando nace la tienda, ¿no se llamaba Nautisport todavía? Sí. Allá se llamaba Nautisport. Sí. Y en el año 82 empezaste a fabricar de Goliasurf. Sí. Y ahí, ¿dónde? Ah, bueno, ahí me estáis contando, volvemos un poco el tema de los... La escuela de fabricación. La escuela. Oye, al final de Colombia son. Sí, y empieza la fabricación. Yo me acuerdo que compraba un equipo completo, no me acuerdo. Y en esa época me costó 75.000 pesos. Estaba en el año 80 cuando yo, ¿sabes cuándo fue? Cuando yo hacía clase en Pitama, en la escuela tuya. Sí. Y después, con el tiempo me compré otra, una ya era más avanzada, ya era como ya foam, sistema de fibra con resina epóxica. Sí. Y ahí empieza la construcción de Goliasurf. ¿Cuánto tiempo estuviste con Goliasurf? Yo creo que casi hasta el 2000, del 82 hasta el 2000. En una época volví, o sea, Francis se quedó metido con la tabla de regata, la Magnum. Bueno, empezamos a copiar esa Penduic, pero creo que la llamamos Magnum. ¿Y la Magnum, perdón, era casco redondo? Sí, Perfecto. Y bueno, esa era la plana, sí, claro. La primera Penduic. Y Francis se quedó metido con
con la tabla de regata. No quiso entrar al funboard inmediatamente. Y se demoró, no sé, 3, 4 años, que fabricaba las tablas huecas con molde. Me vino a ver una vez, pucha, pero Francis no quiere, pero ¿por qué no se vuelven a asociar? Nos volvimos a asociar y ahí yo, en el mismo taller, en el Parque Industrial La Reina, donde teníamos un Japón, fabricamos la Eolia y la Magnum. Francis salía en la misma tabla con Magnum para Francis y Eolia para mí. Eso. Oye, Michel, ¿alguna anécdota así como divertida, así como una buena anécdota de cuando estás en ese proceso de fabricación? ¿Tienes algo, te acuerdas de algo, no? Mucho hay tanta que se pasaron todo el día. Eso sí que me acuerdo en el año 85 con, no sé por qué, ¿quién fue la idea? O mía, no me acuerdo, de hacer una regata en Pichilemu. Primero, el camino era de tierra desde la empresa y más allá. Y hasta Pichilemu prácticamente. Nos fuimos con 3 o 4 tablas, un remolque que en el camino se desarmaba y todo. Y era después del terremoto de 85, todavía quedaban muchas casas chilenas, pero muchas Adobe y todo eso. y al final je me rappelle qu'il y a Jean-Pierre Waco. Jumpy. Jean-Pierre estuvo, Gerardo Marín, Claudio Berrio, que estaba a cargo de armar las boyas y todo. Y fue un desastre porque salió demasiado viento y salíamos no de la puntilla, sino que frente a la gobernación, donde las olas son grandes. Y habíamos, en las primeras tablas, las hacíamos como las tablas de surf, con un stringer de madera a todo lo largo. Y ya habíamos cambiado, o sea, habíamos hecho un intento con en vez del stringer, en el fondo una banda de carbono, de 10 centímetros de ancho a todo lo largo. Yo vi una de esas. Pero Jean-Michel puso una banda de carbono abajo y no puso en la cubierta. Y al primer salto, Gerardo quebró la tabla, o sea, ya es una tabla menos. Pero Y el ambiente náutico chileno en esos tiempos, así como era entretenido, estaba más recién, ¿no? Oh, simpático y pucha que fabriqué muchas tablas. Y la verdad que éramos mucho más, bueno, los argentinos nos compraban más dinero y éramos mucho más Aquí no se atender para afuera también. Sí. Ah, mira. Y en esa época, en realidad, éramos mucho más avanzados que los argentinos. Y gracias a esa fabricación que yo creo que las tablas, eran tablas custom que se vendían ni siquiera $300. Y era valían más de 1000, ¿sí? Valían más que una tabla de fábrica industrial, teóricamente, pero fueron muy baratas, pero gracias a eso creció bastante rápidamente la cantidad de navegantes. Incluso, bueno, también con las tablas huecas de regata, una guardia de regata en Rappel, donde había 130, 140 inscritos, o sea, fabuloso. La Federación de Verano lo podía hacer, éramos afiliados en esa época a la Federación de Verano. Bueno, y la escuela Pitama, donde estuviste, Pitama también. Increíble, ese lugar era increíble. Sí, no, muy sensacional. Sí, claro. Bueno, igual le arrendaba la playa, el señor Chauvin, del campo, muy dije. Y el hijo el coque. Sí. Y ¿sabes qué? Me acuerdo de esa cabaña, la cabaña era hecha así con un aserradero, entonces hacía la separación entre las tablas. Sí, no se pillaba ni a nada. Entonces, y tenía una terracita, entonces cuando Pitama se llenaba el tope, estaba justo en la cota, entonces quedaba el agua debajo en la terraza. Y recuerdo que como estaba abierta por todos lados esa cabaña, los zancudos de la noche era un ataque así, pero masivo. Y yo estaba con Hans Henke, el último instructor, y Hans me dice, no, yo te arreglo esto. Y conseguimos caca de vaca, y empezamos a quemar bosta de vaca.
Y me entramos dormidos y después tengo a las 8 de la mañana, me he ahogado y la cadena de medicina ni humo así por todo. Oye, bueno, yo arrendaban al seno de Chaborel y ponía a alguien a cargo. Y el primer a cargo creo que fue Christian Cofré, que después montó Ski Total. El que total, Cristian, sí, claro, claro. Y estuvo la Valerie Cox, ¿no? La Valerie, ¿te acuerdas de Valerie Cox? Ah, sí, bien, sí, no, hasta mucha gente. Y bueno, y gracias a la escuela que organizaba el GACA, de principiante, pero con publicidad, hice publicidad con Air France, una espolla que la fabricaba incluso de poliestireno, un poquito realizado de fibra, la espolla, con bollas Air France, velas Air France, y que me pagaban la publicidad en pasaje. Y también con la Scandinavian Airlines. Sí. SAS. Sí, SAS. SAS. Yo estaba ahí con SAS, me acuerdo. Sí, y eso hice que mandé también mucha gente al campeonato mundial. El vencedor de la temporada lo mandaba, o sea, ya de los circuitos más profesionales, las regatas. Ya no hablamos de solamente ahí, no eran tanto la regata de Pitama que el Franco y Ovalle o Piloval, o Perchilongues, eran las regatas de Dufour-Win, porque al mismo tiempo, en el año 79, importé la primera Dufour-Win. Esa nave era increíble. Fue fantástica. Esa nave era increíble. Estaba una grande, plana, un casco plano. Tenía como dos así, bajada como hundidura en la popa y en la proa. Sí. Y esa nave era la gana, en categoría plana, y navegaba. Oye, yo te lo cuento ahí, sí, porque de ahí, como me había separado de Francis, amigalmente, pero yo me dediqué a la venta de la Dufour-Win y competir con la Dufour-Win División 1. Y me gustaba porque siempre llegaba en los 5, competíamos junto con la División 2, que se suponía que tenían mucho mejor. Que Está corredor, claro. Y siempre llegaban en los 5 primeros. Y ya 20 primero de la División 1. Nunca terminaba el campeonato porque me iba siempre a Francia a una feria, como ya había abierto la tienda, tenía a Francia una feria de esquí de invierno en Grenoble. Me iba todo el mes de marzo prácticamente. El año 85, eso sí que no fui a Francia y salí primero, si no salía segundo del campeonato. Mira, y con la Dufour. Y en la final, en la última regata en Quintero, fue de loco, salió una tormenta. Perdón, ¿Vega 630? ¿Ah? ¿Vega 630? Exactamente. No, pero yo tenía 5-7 era la de tormenta. 5-7. Eso es mentira. Sí, el 5-7. Y te digo que gané la regata, pero no, la mitad no terminaron. La tabla redonda no la alcanzaron a ceñir, llegar a la boya de ceñida, que yo ya había terminado el tracking. Y la suerte de la impopar, además, la impopar no se la podían. No, pero yo en la impopar sentado con las patas. ¿me la pata de tirar? No, Fernando, yo, no, pues ese windsurf era duro, era había que tener fuerza más, la botaba, pero de partida se movía así. Porque se enganchaba con un nudo, ¿te acuerdas? Claro. Y la pera era como gorda, así como que inflaba. Y ese lacrón que chupaba como 3 litros por metro cuadrado. Todas las reglas de las cosas eran Increíble. Y el arnés puesto acá en el pecho porque se usaba muy alta la bota. Claro, el arnés plástico, un gancho plástico acá en el pecho. A mí me acuerdo de eso. Oye, Michelle, y ahora un poquito más, ya volviendo acá más adelante, digamos, en el tiempo. ¿Qué cambio has visto en los clientes, tú, por ejemplo, en la tecnología y en el mercado náutico? ¿Cómo lo ves? La tecnología ha avanzado mucho, como en todo y como en todos los deportes, ¿verdad? Los materiales, ¿no? Todo el material, por supuesto. Claro. Y claro, o sea, lo que pasó es que muchos años las tablas de fábrica industrial no eran tan fiables, se quebraban fácilmente. Hasta que empezaron a fabricar en Tailandia, en Cobra, casi todas las marcas donde fabrican fabrican Y hasta el día de hoy todavía, claro. Y
ahí se empezaron, porque con robot era muy difícil al principio unir el casco en fibra, el casco con el fondo con la cubierta. Y en realidad compensaba ese espacio muchas veces con la silla y no eran monocoque, digamos, y no eran tan firmes, se quebraban muy fácilmente. Las primeras estaban. De hecho, hice venir un team rider de la Big Sport en esa época que llegó con 10 tablas, lo cual no me acuerdo de de slalom, pero con meta de quebrarla. Ya hacía front loop, fue la primera, uno de los primeros que vimos hacia front loop en Chile. Y bueno, y que botarla también. Oye, Michel, otra preguntita. ¿Qué crees tú que falta para que el país tenga una cultura más marítima, más náutica, más Eso, bueno, bien simple. de estudio? Más acceso al agua, ¿no? O sea, acceso amplio o ¿no? Bajar al agua, el lago y en el mar. Hablando de navegación a vela, obviamente. Sí, claro. Claro. Y más apoyo también. Sí, digo, o sea, porque tú, Vichuquén, hay una sola para playa pública prácticamente. Dos, sí. Al lago se necesita más facilidad así y más guardería, tal como existe en Claro. buena esa. Bueno, de hecho, Argentina, nosotros empezamos, o no nos empezaron a pasar, bueno, porque son 3 veces más gente que en Chile, y cuando empezaron con guardería tremenda en el Río de la Plata, o sea, Tenían todo. claro. Es que los argentinos navegan mucho más. Sí, ahora, como al principio del fun, bueno, Era Chile. sí. Ah, mira. Oye, ¿y qué consejo le darías tú a quienes dedicasen profesionalmente a la navegación y al deporte náutico? Sí, personal, tu consejo de acá. Yo no sé, o sea, bueno, la esperanza de ser campeón, el nivel a todo, como en todos los deportes, es muy alto, ¿no? Tiene que entrenar casi todos los días, mucho. Bueno, hay como el Iñaki Maturana, que ha vivido a la orilla, todo, casi él puede ser, pero Que es un factor también en el vivir cerca. y en Santiago, y que tiene que viajar 200 kilómetros para llegar al mar. Exacto. Es mucho más difícil, pasa lo mismo en el esquí. Tienen que competir con gente que vive todo el año en la montaña, así que Es muy difícil, claro, te encuentras eso. sí. Oye, Michel, y mirando un poquito hacia atrás de nuevo, ¿de qué te sientes más orgulloso? ¿Qué es lo que te llena así de alma? De la señora que tengo aquí. Ella es la que te ha soportado toda la vida, Alberto, dio la tabla. ¿Y la señora nunca navegó? Sí, 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 pero no navegar un poco. es que haga así. sí, también, perfecto. Creo que eso es lo que te enorgullece, ¿vale? Sí. ¿Verdad que uno y de haber ayudado a mucha gente, eso sí. Eso es verdad. Y no me acuerdo, y que en realidad ni me acuerdo, pero de repente, sí, no, me ayudaste allí, me regalaste eso, me pasaste este equipo, pucha. Aquí hay uno. ¿Ah? Aquí hay uno. Sí. Tú me diste muchas veces y se lo agradezco ahora en vivo o sea, no en vivo, pero te lo agradezco ahora porque de verdad formar una escuela en esa época era muy difícil. Y Incluso cuando en el esquí lo mismo, ¿eh? Cuando me quitaron en la escuela de esquí, entrenaba a unos gringos y trabajaba también, era entrenador nacional también con el equipo francés cuando venía a Portillo. Y me acuerdo, bueno, con los gringos de campo Racing Camp, en La Parma y en Portillo, y hay un señor muy empresario muy importante, que me dijo, Chite, tú me ayudaste cuando estudiante, o sea, me pagaste el alojamiento en La Parma para ayudarte con los piques de los colegios de esa época, para ayudarte a mi periodo de entrenador.
no tenía, ni tenía la menor recuerdo, o sea. Oye, y si tuvieras que definir el mar en una palabra o en una sensación, ¿cuál sería? Si tenía que definir que El mar, en el agua, en el viento, en una sensación, en una palabra, sí, o puede ser dos, pero ya, bueno, el mar es lindo, pero hay que tenerle mucho respeto, ¿no es cierto? Mm. Sí, eso. y te ha llenado, y llena el alma, y limpia. Sí, no, te llena. Y bueno, o sea, en realidad, el navegar es un poquito de masoquista, ¿no? Porque Sí, es verdad. un windsurf, Lo dice bien, claro. el windsurf, de repente los pagones son tremendos y en Vela Grande me ha tocado tormenta. Es duro el windsurf, es un deporte. Tormenta, pasar sin ser capeando, sin saber cómo iba a terminar. Oye, Michelle, a ver, ¿y qué legado te gustaría dejarle a las futuras generaciones? Navegantes y emprendedores. ¿Qué es lo que tú, así como de tus palabras? Que he llegado. ¿Qué legado, así? Bueno, tengo un legado directo porque me acaban de comprar la mayoría de la La mayoría. mayoría de Notisport. Y Noticia nueva. un joven de 26 ¿En años. serio? ¿Es tu nuevo socio? Sí, y Pero sabían, energía nueva. muy bueno, muy buen deportista, ciclista, bueno en foil, etcétera. En esquí es bueno y fantástico. Oye, yo encuentro que eso... O sea que a mí me da gusto que la gracia que Notisport, que tiene 45 años desde el año 80. 45 años tienes. Sí. Wow. Va a ser bien. Así que ¿Estás contento con eso? se va a Se va la jefa, se va la capitana. Un gusto, muchas gracias. Oye, entonces, yo encuentro que o sea, lo que me estás contando, yo creo que es maravilloso, que llega un punto en la vida también que uno, mantener un buque grande, necesitas sangre nueva al lado. No, obvio. Bueno, desde más o menos el 19 tengo un equipo extraordinario también, ¿no? De la tienda. Sí, ¿no? Ya, perfecto. No, bueno, los hermanos Voces, Luis y Matías de Navidad, el vendedor extraordinario, la colombiana, la Jenny, que está desde más de 12 años conmigo, ¿Qué fue tu vendedor estrella? ¿Qué fue tu así en algún momento de la vida de tanto sport? no ha habido mucho. Ya, yo No, ha habido mucho. Tuve tienes un cuento simpático con Raúl vendía y a mí me daba vergüenza porque el cliente se iba con equipo con un montón de plata, pero no lo dejaba salir, todavía le ofrecía, no, y eso... Sí, no, es impresionante. Oye, me llamaba también, pero tan simpático que, bueno, lo eché y de repente lo recontrataba porque... ¿Cuál fue tu peor momento en la tienda? ¿Tuviste algún momento crítico, así como muy heavy, así como muy duro? Bueno, o sea, la primera quiebra ¿La primera qué? las primeras quiebras o falta de un poquito más difícil fueron en el año 68 cuando hubo cero nieve en Chile. O sea, pero fue por gasto y tampoco no era tan dramático. ¿Y la tienda estaba en Noruega todavía? No tenía la tienda. No tenía la tienda. 68 no tenía. Verdad. Y todo eso, bueno, eso no fue tan... Pero subiste eso. De hecho, me fui a Sonia y fui a pasar el mes de agosto en Ontillanca, fue extraordinario, porque había nieve en el sur. Y no, con una tienda que, bueno, hubo anormal, seguro, pero de hecho, algo muy bueno, ¿Fue el mejor año? Sí, 2014. ¿Qué es 2014? No, nada. No, pero tenía también 3 tiendas, o 4, tenía la casa matriz,
Mall Sport, 3 tiendas, Mall Sport y Valle Nevado. Ah, está ahí con las tres tiendas, de esquí y náutica, ¿verdad? Sí, sí. Me acuerdo en una época trajiste unos veleros, ay, no me acuerdo, me acordé, perdón, voy a decir un poquito atrás. Vitama, ¿te acuerdas del Eric Vilo? ¿Cuántos años tenías? El Vico traía un velero y no tenía espejo. No, O usaba una vela como de Windsor, con botavara de... sí, no, eso fue a pedido fue la gran época de los navegadores franceses. Bueno, siguen, o sea, son casi todos bretons, o sea, la mayoría son bretons de Bretaña, de lo cual te hablaba al principio. Muy parecido al Whist. Tabarly, que de sus barcos se llamaban Penduic, por eso la primera tabla se llamó Penduic. Ah, por ahí va, se me venía el nombre. Los barcos de Tabarly, que fue el vencedor de la primera transatlántica. Y que en esa época, no había GPS, se suponía que tenía una semana adelantado del inglés Chichester, que fue muy famoso también, pero porque un avión gringo de meteorología había visto un barco ahí en la niebla, en el mal tiempo, pero no había no, era de loco. Y tu pregunta era... No, de que después empezaste a traer, me acordé del velero en sí. Sí, pero más sí, después no, pero encima de Era niño, no, claro, entonces no, me desvié un poquito de la época de los grandes navegadores franceses, Tabarly, Ancola y mucho más. Ahora hay más, o Frank Camas, todo eso, que ganaron una Volvo, CRS, etc. Pero en esa época, en 80, 81, a ver cuándo fue, un poquito más tarde, ¿no? El año exacto no me acuerdo, los terroristas especializados en náutica le pidieron a los arquitectos navales de la época famoso de diseñar algo tan simple como el láser, pero más performante. Y fueron 3 astilleros y 3 arquitectos que llegaron al mismo diseño, un poquito estúpido, el casco extraordinario, pero el veranen con la caca. El veranen era malo. Con el veranen de Winter. Eso yo me acuerdo. Fue el Dick 410 de Dick Sport, el Whiz de Beneteau. El Whiz era de Beneteau. Que era más grande, y el Celtic de Kent Marine, otro astillero. Pero eran muy similares. Muy similar a los tres. Y con vela de Windsor, que eran turbinas, y con botavara de Windsor. No, y tenían Ovenki. Sí, y con Ovenki. Vela de Windsor, era una vela de Windsor con botavara de Windsor, Ovenki y está. Sí, porque tenía mayor enfoque. Claro, tenía enfoque, sí. Y, o sea, porque lo he fabricado hasta hace 4 años atrás. Y bueno, tengo unas fotos de Martín Silva, que tenía la regata que me había sacado en la Laguna Carén con esa vela, y también en el lago, en Pitara había con esa vela. La primera cosa que cambié, puse una vela normal y una botavara normal, porque claro, tu castavana mayor, la ponía de retorno y estaba en punta de la botavara que empujaba en el mástil. No había otra forma. Sí, claro. Era pésimo. Nosotros nos tirábamos con el Orso, nos tirábamos en esa tormenta de la noche así, había brisa, nos metíamos al Whiz, o sea, al 410, al Dick, y nos poníamos una manta, tomábamos una cola y nos quedábamos ahí con la vela mirada, y la estrella girábamos todo el año y nos quedábamos dormidos, ahora hacíamos a las 9 de la mañana, el Whiz. De hecho, cuéntame alguna anécdota del Gico. No, y tú navegás en la ola. No, en Gico, pucha, fantástico. El viento en la ola, esa barra que se produce muy lejos, tiene tiempo de rechazar, o sea, tiene que pensarlo igual rápido, porque en esa parte hay mucho viento y vas a subir a una altura increíble. Y si no, rechazar, pero sin caerte, porque también llega el tumbo atrás, que son enormes. Y una vez pasé encima de un surfer. Otra vez. Así, arriba del 8 Windsor, sí. Sí, claro. Y una vez me recibí un poquito hablando de esos saltos grandes,
saltó el capuchón de arriba de la vela, saltó, me encontré con la botadora a la rodilla, la botadora a la rodilla, y venía, Bueno, me voy a cagar. y venía la hora siguiente, y estaba viniendo de mar adentro, Cubfer, que me ayudó, el cuco, que me ayudó 2-3 metros para Bueno, que no... Qué bueno que aceptaste o sea, qué bueno que aceptaste nuestro pedido de poder entrevistarte y saber tu historia y la historia de la tienda y de tu vida un poco. Y de verdad, o sea, todo agradecerte a nombre de todos, todo lo que de verdad te lo digo, de todo lo que has hecho por la vela en Chile, por las generaciones, en mi caso también, que me ayudaste mucho. O sea, yo aprendí mucho a hacer un TikTok por Nautilus, por pinche Mullón, que me dio la oportunidad de trabajar en una escuela, en Pitama, en la época que nadie tenía equipo. Y por dejar un gran legado. Y yo creo que ese legado tiene que sobrevivir a la vida, porque hay esfuerzo, hay ganas, hay trabajo, hay viento y hay mar. Y así que te lo agradezco de verdad. Nada, bueno, te agradezco también, igual que a todos los que he conocido en Chile, extraordinario. La verdad que el primer año que vine a Chile era para montar las horas de esquí, pero pensaba a contratemporada, próximo año iré a Australia, próximo año iré otro año a Nueva Zelanda. Y al final tuve oferta mucho también de ir bueno, en la misma temporada que en Europa, pero ir a Estados Unidos. Y lo pasaba tan bien en mi centro de esquí en Francia, que nunca fue a Estados Unidos. Y lo pasé tan bien en Chile, que nunca fue a Australia. Y desde el primer instante hice tanto amigos, de que le agradezco a toda la gente que me recibió, que me ayudó, fantástico. O sea, y la verdad que consejo, bueno, hay que hacer en la vida, tratar de hacer lo que te gusta. Y yo, pucha, nunca lo he considerado como trabajo. El esquí nunca lo consideré como trabajo, y la navegación tampoco. Y es lo que me solidaria, ¿verdad? O sea, cuando uno trabaja con lo que le gusta, no trabaja. Eso, exactamente. Para no trabajar hay que hacer lo que le gusta, ¿no? Y eso, Y tú lo hiciste, ¿no? exactamente. Oye, Michel, encantado, muchas gracias de verdad, a nombre de todos los chilenos que navegamos y disfrutamos del viento y de la agüita. Aquí tenemos a la persona que nos inspiró a muchos que estamos acá. Así que, nuevamente, te lo agradezco. Gracias. Muchachos, para la próxima tenemos otros invitados. Y otras historias, otras anécdotas entretenidas de vela y de navegación en Chile. Muchas gracias. Nos vemos. Bastante lo utilicé mucho y cuando lo dejé de utilizar, cuando salió la primera calculadora que ni alcancé antes de los GPS, que se llamaba Tamaya, donde estaban todos los datos que tú tenías, los FMI y todo eso. Y te lo usaste, lo usaste. No mucho, o sea, En Francia lo usaste ese mucho, y en el Atlántico y el Mediterráneo. Increíble. Sí, no. Además está impecable, está muy bien mantenido. No, porque el LAB es la graduación, eso, pero aviones, en mi época había gente que te lo renovaban, no se ve más, ¿no? O sea, por la edad, ¿no? Susurros del viento.